tasas de interés que vienen bajando, precios que siguen subiendo, inventarios que a la vez siguen subiendo. Realmente el mercado está completamente fraccionado en los Estados Unidos en lo que tiene que ver con el real estate en este momento. Está bien difícil poder determinar nosotros en una sola mirada lo que está sucediendo en este mundo del real estate, en cómo están funcionando los mercados. Es el momento de poner lupa en cada uno de los mercados, en cada uno de los productos, en cómo funcionan, por qué, porque eso puede ser una gran diferencia. En esta semana que cerró en junio 16, vamos a abordarlo en este podcast para que veamos qué ha pasado con los precios, qué está pasando y las diferencias entre la costa oeste y la costa este que vienen siendo bastante marcadas, así como lo que tiene que ver con el norte y con el sur del país también está muy marcado, sobre todo en el estado de Florida. Vemos bastante diferencia. Adicionalmente, los inventarios vienen subiendo de manera sistemática. ¿Qué afectación está teniendo eso para los clientes? ¿Qué afectación tiene para los vendedores? ¿Y cómo nosotros podemos abordarlo para sacar provecho de toda esta situación? Y por último, vamos a ver qué efecto tuvo la reunión de la Fed. La Fed se reunió durante esta semana y tomaron decisiones en lo que tienen que ver con las tasas interbancarias y eso pudo haber afectado al sector del real estate y las tasas de crédito hipotecaria. Vamos a ver, vamos a analizar en detalle qué está sucediendo y qué podemos esperar de esas tasas de interés. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy transmitiendo esta vez sin nuestra amiga y compañera Jenny Molina, quien está de unas merecidas vacaciones con la familia, y yo les voy a hacer el análisis de todo lo que tiene que ver con esta semana para que ustedes, porque es nuestro compromiso, no se pierdan nada y tengan el superpoder de estar informados con transparencia, con muchísima transparencia, porque esta es la clave para que ustedes puedan tener éxito, ya sea comprando su primera vivienda, o sea que quieran invertir en el mundo del real estate. Vamos a empezar compartiendo pantalla como siempre. Ok, aquí en primer término vamos a analizar lo que está sucediendo con el precio de las casas y tenemos este cuadro que nos hace la gente de Lance Lambert y es el tracker de lo que sucede en las 50 áreas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos en lo que tiene que ver con precios. Estamos viendo cómo los precios aquí están clasificados mes a mes, vienen subiendo en la mayor parte de estas 50 áreas metropolitanas. Aquí podemos ver cómo subieron en todas las áreas metropolitanas, en lo que tiene que ver mes to mes. En lo que tiene que ver en el año a hoy, o sea, de enero a hoy, podemos observar cómo efectivamente también ha subido en todo el año. Ya cuando vemos el year over year, o sea, cuando estamos viendo de mayo a mayo, sí podemos notar que en algunos mercados no ha subido año a año, pero solo 3 de los 50. Y si estamos viendo el pico desde el 2022, ahí sí podemos ver también algunos mercados cayendo. En general es interesante ver cómo el mercado sigue muy fortalecido y los precios siguen subiendo. Estamos viendo San José, California, liderando este cuadro con 1.8% y desde la que empezó la pandemia 38%. Connecticut, California sigue liderando. Tenemos mercados de New York también en la parte alta. Viendo Florida, tenemos Miami que sigue muy fuerte, 0.5 en lo que va del 2024, 2.4 desde mayo del 2023 a hoy, 6.7 en lo que tiene que ver en ese año a año, de mayo a mayo, y desde el gran pico 9%, y no ha descendido nada desde el precio tope o precio máximo. Adicionalmente, pues vemos como en Florida, aquí tenemos otro mercado, Estados Unidos importante, 0.8, 3.1 en lo que va del 2024, 3.9 en lo que tiene que ver con el mayo a mayo y 44% desde que empezó la pandemia en el 2020. Estamos viendo cómo se fortaleció el mercado. Orlando, Florida sigue subiendo, Tampa, Florida sigue subiendo. En general, ven ustedes subiendo, pero hay micromercados, hay zonas en las que ya ha empezado a bajar. Pero eso siempre es bueno que tú consultes y veas con mucha transparencia, porque aunque esto es un análisis que viene efectivamente de Lance Lambert, que toma su fuente en Zillow, no quiere decir que efectivamente los precios no se están recortando. Básicamente esos son los precios de lo que está en este momento publicado en el mercado. Sin embargo, cuando vemos ya los cierres empiezan a bajar, lo vimos en el podcast de la semana pasada, empiezan a bajar sustancialmente entre el precio que está pidiendo el cliente y realmente ese precio que finalmente se está cerrando. Empiezan a haber concesiones. Si lo vemos en mapa de Estados Unidos, aquí podemos ver en este mapa cómo ha sido desde el pico del 2022, desde el punto máximo de precios,
qué mercados han bajado y qué mercados han subido. Y aquí podemos ver cómo Florida se mantiene en una mixtura. Eso es lo interesante. Vemos cómo lo que es en la parte de South Florida, lo que tiene que ver con Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, sigue muy fuerte, bastantes listados. Aquí podemos ver que hay alrededor de 40,000 casas listadas en ese mercado. Sin embargo, el precio está en los rangos del 10% subiendo. Vemos mercados como Punta Gorda, donde ya los precios caen un menos 7,8, New Orleans, estamos viendo menos 13, Austin, Texas, menos 18, San Francisco, menos 8,2 desde el pico, desde el punto más alto. Sin embargo, ven la mixtura, lo que yo le decía, si hacemos un corte transversal de norte hacia arriba, sur hacia abajo, estamos viendo como los mercados de arriba siguen subiendo. Lo que tiene que ver en el norte, sobre todo el noreste del país, sigue subiendo, mientras que el noroeste del país se está enfriando, California se está enfriando. Por eso debes estar tú siempre muy bien asesorado. Ese es su superpoder. Nosotros te damos todos estos números, te damos todas estas gráficas para que tú analices y entiendas y busques información transparente. Aquí no estamos para decirte mentiras, no estamos para decirte que como vive Messi y Shakira en la ciudad de Miami, todo es una maravilla. No, tienes tú que ver cuál es la realidad y tienes tú que estudiarla al detalle. Por eso la transparencia. En cuanto al precio medio de venta, estamos viendo de reportes de Redfin, estamos en junio 9, está a 393,000. Estamos realmente batiendo récord, estamos un 4,4% más de año a año, o sea, de lo que tiene que ver desde el junio 9 del 2023 al junio 9 del 2024. Sigue siendo un mercado muy fuerte, vemos cómo se marca récord respecto al año 2003, 22, 2021. Es un momento de poner una lupa, pero no es un momento, efectivamente, decir no es momento de comprar porque los precios están altos. Lo que marca la tendencia es que los precios podrían seguir bastante altos. Tienes que ver tu mercado, pero no necesariamente decir el precio va a bajar, yo voy a esperar. El precio puede bajar estacionalmente hacia el final del año, como es lo normal. Sin embargo, que baje estacionalmente no quiere decir que efectivamente sea un buen momento para comprar ahorita hacia el final del año. Lo importante aquí es prepararte y buscar tu negocio, buscar cuál es tu oportunidad específica, mantenerte asesorado. Nunca el negocio en real estate, les voy a decir, porque tú busques la asesoría hoy, sea con nosotros, sea con tu realtor, es que mañana vas a comprar. Si quieres realmente comprar, debes irte preparando, debes ir viendo cuál es tu capacidad de endeudamiento, qué tanto dinero tienes para una inicial e ir preparando poco a poco, porque allí es donde va a estar la diferencia. Ustedes pueden ver que los precios efectivamente, 21 estaban aquí, 22 aquí, 23 aquí, 24 aquí, y en el 2025, el 2026 van a seguir subiendo porque los precios nacionalmente siempre han ganado. Entonces, aunque aquí estamos batiendo récord, no quiere decir que un récord no es que no entres en el mercado. Un récord quiere decir que entres en el mercado que tú creas conveniente y que tú hayas estudiado para poder entrar. Adicionalmente, la sanidad del mercado es muy importante siempre analizarla. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú dices, el mercado no va a caer. Y aquí puedes ver este gráfico que estamos viendo en pantalla, es la cantidad de personas que son propietarias de su vivienda. Y aquí estamos viendo los mercados en los que las personas no tienen ya hipoteca. El 70% de los mercados que ven en los colores más oscuros, ya la gente pagó su casa por completo. Los mercados que ven más en hacia amarillo son gente que todavía está pagando la hipoteca, un 20% de ese mercado está pagando la hipoteca, pero lo que quiere decir es que hay mercados muy sanos, muy fuertes, donde la mayoría de las personas ya son propietarias al 100%. Y aquí pueden ver que en general, según el censo de los Estados Unidos, el 38,5% al 2022 ya era propietario de su vivienda. En este momento está mucho más claro que han pagado sus hipotecas porque justamente los intereses, como bajaron hacia el 2022, hacia el 2021, la gente fue o refinanció o pudo pagar su hipoteca por completo. Esto es bien, bien interesante porque si el 40% es propietario, quiere decir que efectivamente no hay una burbuja, no hay demasiadas personas. Debiendo su casa y que tengan que vender o que vayan a caer en un default o no poder pagarla. Mientras más propietario, más plusvalía se ha ganado y eso hace que termine siendo muy importante la sanidad del mercado, así que no esperen caídas de precio. Adicionalmente, aquí estamos viendo cómo ha sido desde el año 1975 la ganancia que han tenido las propiedades en plusvalía. Y esto es un averaje a 5 años, o sea, estamos viendo desde el año 75, si vemos en 5 años cuál ha sido el averaje
averaje de ganancia, estamos viendo que Florida un 29%, California un 34%, Texas alrededor de un 20%. Quiere decir que incluso estos son índices netos, esto quiere decir que están excluyendo la inflación. Este índice indica que efectivamente las casas siempre han ganado valor. Entonces, cuando dices, oye, Gabriel, mira cómo están los precios, no te preocupes que eso va a bajar, difícilmente va a bajar si tenemos un promedio desde el año 75 donde alrededor del 30% es el valor que ganan las propiedades. Eso quiere decir que están ganando alrededor de un 4 o un 5% anual y van a seguirlo ganando. ¿Qué tienes que hacer tú? Prepararte y revisar si en tu caso, ¿cómo tú puedes comprar? ¿Cómo puedes comprar una primera vivienda, por ejemplo, a través de un preconstructor? Si el preconstructor está dando beneficios, va a ser muy importante para ti que puedas optar para esos beneficios y puedas realmente entrar en el mercado. O si quieres una vivienda de segunda mano, ver en qué zona la estás comprando, qué prerrogativas puedes tener de ese vendedor y efectivamente entrar en el mercado. ¿Por qué? Porque puede ser que te haga concesiones, ya sea que te cubra gastos de cierre, ya sea que la propiedad necesite reparaciones y esas reparaciones impliquen bajar el precio de venta y todo eso se va a transformar en que tú puedas entrar en el mercado con muchísima más tranquilidad, con muchísima más sanidad, pero no esperando que exista una reducción de burbuja en los precios de la vivienda. Seguimos analizando aquí, vamos a ver lo que tiene que ver con inventario. En inventario, estamos analizando en pantalla cómo del 2019 al 2024 los inventarios no han subido de una manera dramática, que vamos viendo como en los últimos 5 años, aquí estamos viendo en el último año, las áreas metropolitanas, por lo menos las de Texas, ha subido bastante, pero es importante ver que respecto a 5 años no ha sido demasiado. ¿Qué quiere decir? Que la curva fue que hasta hace 5 años, o sea, antes de la pandemia, realmente estamos en la mayoría de los mercados, estamos viendo de 50 que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mercados. De los 50 son los que están en niveles más altos que antes de la pandemia. El resto de los mercados tuvieron un quiebre muy grande durante la pandemia y en el post pandemia y no se han podido recuperar. Básicamente, mercados que se están recuperando, Texas, aquí estamos viendo, en lo que tiene que ver en Luisiana, Florida, Arizona, Florida. En Florida tenemos dos, en Colorado tenemos, y del resto estamos viendo cómo los mercados siguen mucho más bajos que antes de la pandemia. Por eso también es una de las razones que mientras veamos inventarios en esos números, es una de las razones por las cuales los precios no van a estar cayendo, porque hay mucho menor nivel de negociación. Aquí estamos viendo como Miami y Fort Lauderdale siguen menos 24% respecto a eh, antes de la pandemia. Estados Unidos en general está en un menos 33% y cuando ustedes ven precios fortalecidos, vamos a ver aquí, miren los precios subiendo, pero a la vez están viendo aquí que efectivamente los inventarios están mucho más bajos que antes de la pandemia, es la razón principal por la que esos precios siguen subiendo, porque hay mucha menos negociación, la gente no puede negociar. Por eso es el momento de asesorarte muy bien, no nos cansamos de repetirlo, para que tú veas en tu mercado cómo puedes entrar y cuáles son las mejores opciones. Por lo general, en este momento, sobre todo en la Florida, la mejor opción sigue siendo casas nuevas o casas de preconstrucción. Si vemos aquí en los inventarios activos con la prepandemia, justamente vemos cómo los mercados, lo que vemos en marrón, son mercados que efectivamente dentro de los Estados Unidos siguen por debajo de lo que fue la prepandemia y los mercados que están más hacia verde son los que están por arriba. Bien, están viendo cómo efectivamente cuando lo vemos a nivel de los Estados Unidos, vemos las diferencias. Incluso dentro de un mismo estado como Florida, vemos cómo hay mercados bastante bajos de inventario y mercados muy altos de inventario. Vemos Tampa más 6, por ejemplo, y podemos ver Miami como lo vimos allá en un menos veintitanto por ciento. Entonces, prepárate muy bien para que puedas entrar en el mercado de la vivienda, sea como inversor o sea tu primera vivienda. El tema de renta, vemos como efectivamente la renta hoy sigue siendo una opción muy buena porque es más bajo que pagar un mortgage. Sin embargo, no estás pagando tu vivienda propia, no te estás aprovechando de la plusvalía. Entonces, vemos aquí como en este cuadro nos están diciendo cuáles son las ciudades con más alta renta en apartamentos de una habitación. Estamos viendo como New York está en $4,200 más un 11%, pero vemos aquí New Jersey, que básicamente también es New York, San Francisco, California, Boston, Miami, todos son mercados que están con rentas bastante altas, aunque a partir de Miami, Florida, estamos viendo cómo ha caído un poco la renta, un menos 4,5%, San José, California, un menos 2,3%. Sin embargo,
Importante aquí es que quiero que entiendas que aunque hay poco inventario, aunque los precios subieran subiendo, las rentas siguen bastante altas. Entonces, si tú vas a pagar un mortgage alto o una renta alta, termina siendo mejor pagar el mortgage alto porque estás ganando también plusvalía. Si yo te digo, como vimos en este mapa, que estamos en un 30% de averaje en ganancia en la Florida, por ejemplo, de plusvalía cada 5 años, ¿qué sentido tiene que tú estés pagando una renta como esta tan alta en vez de ganar la plusvalía? Es ahí donde tienes que ver muy bien qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Por último, vamos a entrar en tasas de interés. Las tasas de interés cerraron en 6,99% para la semana del 16 de junio. Bastante bien. Estamos viendo tasas debajo del 7. Vimos como en la semana, miren, venían 7,17, 16, 6,98 y cerró en 6,97, 6,99. ¿Qué pasó de acuerdo a las tasas de interés? Tuvimos la Fed que habló. Vamos a dejarlo aquí mientras vamos hablando de lo de la Fed. La Fed habló y las tasas de interés interbancarias las mantuvieron igual y su pronóstico es que tengan un solo recorte en lo que queda del año. Así que eso habló bien en el sentido de que si se están manteniendo las tasas de la Fed y la Fed está bastante optimista con lo que tiene que ver con la inflación, quiere decir que a futuro nosotros estamos viendo que las tasas hipotecarias van a mantenerse estables mientras la Fed siga hablando en este sentido. ¿Qué impulsó un poco esa bajada de las tasas? Además de que hablara la Fed, estamos viendo cómo efectivamente, primero vamos a verlo aquí, eh, las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron 13,000 a 242,000, un máximo en 9 meses. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de eso es que efectivamente los reclamos de desempleo siguen subiendo, que lo quiere decir que el mercado laboral está perdiendo fuerza y si el mercado laboral se está contrayendo, no va a influir en la inflación. Mientras más personas lamentablemente pierdan sus empleos o tengan que pedir ayuda porque no han conseguido empleo, eso está haciendo que no exista una presión sobre la inflación porque la gente está perdiendo capacidad de compra. Adicionalmente, aquí estamos viendo eh, cómo efectivamente el índice de la posibilidad de comprar vivienda sigue subiendo. Eso quiere decir que a nivel inflacionario también, mientras menos gente tenga posibilidad de comprar vivienda, la inflación más resistente que está haciendo la inflación de lo que ellos llaman housing o esa inflación ligada a la vivienda, sea renta o sea compra, está presionando y cada vez está siendo un poco más difícil comprar una vivienda, va a influir un poco sobre la inflación y vamos a ver que al final del año la inflación en general debería ceder. Aquí estamos viendo cómo la confianza de los consumidores ha caído por 7 meses consecutivos hacia la baja. O sea, los consumidores cada vez están viendo el mercado más golpeado, con más problemas para comprar. Eso quiere decir que gastan menos, sea en servicios o sea en bienes, y efectivamente la inflación va a venir bajando. Y por último, estamos viendo cómo la inflación PPI, que es la más importante porque es el índice de inflación al productor, es esa la fábrica. Cuando la fábrica produce, estamos viendo que en mayo se mantuvo consecutivo sin cambio en 2,2 por debajo de las expectativas del 2,5 y la inflación básica cayó al 2,3 por debajo de las expectativas del 2,4. Esto pone fin al primer aumento mensual consecutivo de la inflación del el IPP, que es el índice de precios al productor. Entonces, efectivamente, cuando vemos la inflación cayendo al productor, es que en 2 o 3 meses vamos a verla perdiendo el consumidor. Y eso está influyendo en que tengamos justamente estas tasas al 6,99. Son buenas noticias porque puede hacer que efectivamente, si la Fed ve que eso sucede, hacia final del año vamos a tener recorte de tasa y la tasa hipotecaria y la confianza va a seguirse ganando de manera directa en todo lo que venimos viendo en el sistema, en el sector del real estate. Ese es el análisis que traemos nosotros para esta semana. Es importante que te mantengas dándole like, viendo este tipo de información. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada, porque nosotros estamos en esta dinámica toda la semana, viendo todo esto que va sucediendo para poder dar asesoría real y transparente a todos nuestros clientes, porque nuestros clientes es lo que necesitan. Nosotros no vivimos ni de la fama, ni del que tiene el Lamborghini, ni de qué está pasando en Miami, ni que viene la Copa América o que viene la Fórmula 1. Nosotros vivimos de estos números, de esto que ustedes están viendo aquí y eso que vamos analizando para dártelo a ti de manera gratuita. Recuerda, todas nuestras asesorías son gratuitas, solo debes hacer clic en cualquiera de los links que están debajo de este video, sea
sea hacer nuestro curso gratuito, o sea agendar alguna llamada o escribirnos directamente al WhatsApp y con muchísimo gusto estaremos llevándote a ti toda esa información de manera directa en tu caso y de forma gratuita. No dejes de darle like a este video, compártele si a alguien le puede interesar. Nosotros sería muy importante que se lo puedas compartir, sobre todo esas personas que son pájaros de mal agüero. Todas esas personas que están todo el tiempo diciendo es una burbuja, el mercado se va a caer, llegamos al fin, esto no se puede. No. Sí se puede, tienes que prepararte, aquí están los números, hay que analizar muy bien tu mercado, hay que analizar muy bien tus necesidades, pero al final hay que comprar una vivienda, hay que tener una vivienda, ya sea de inversión o un techo propio donde vivir. Eso es lo importante al final del día. Muchas gracias una vez más por ver nuestro video y estamos aquí para asesorarte. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.